Hay lugares que parecen guardar una historia especial entre sus caminos, sus casas y sus iglesias. Lugares que, cuando uno los visita, no solamente conoce un pueblo, también descubre una historia. En el municipio de Turicato, Michoacán, entre los paisajes de nuestra tierra caliente, existe una comunidad que desde hace más de 50 años ha despertado curiosidad, devoción y muchas preguntas. Su nombre es Nueva Jerusalén, aunque muchas personas la conocen simplemente como La Ermita. Y para comprender por qué existe este lugar, tenemos que viajar en el tiempo hasta los primeros años de la década de 1970. Esta es la historia de Nueva Jerusalén. Una historia que habla de fe, de esperanza, de personas que buscaron una vida dedicada a Dios y de una comunidad que con el paso de los años terminó convirtiéndose en uno de los lugares religiosos más singulares de Michoacán. Todo comenzó en un contexto muy particular. En aquella época, la vida en muchas comunidades rurales de Michoacán era sencilla. Las familias trabajaban la tierra, los caminos eran difíciles y la religión ocupaba un lugar muy importante en la vida cotidiana. En ese ambiente apareció una mujer llamada Gabina Sánchez. Con el tiempo, sería conocida por sus seguidores como Mamá Salomé. Según la tradición de la propia comunidad, Gabina tuvo experiencias religiosas en las que afirmó haber recibido mensajes y manifestaciones de la Virgen del Rosario. Aquellos acontecimientos marcarían profundamente su vida. Pero la historia de Nueva Jerusalén no se entiende solamente por las experiencias de Gabina. También hay que conocer a un sacerdote que tendría un papel fundamental en todo lo que sucedería después. Su nombre era Nabor Cárdenas Mejorada, conocido posteriormente por sus seguidores como Papá Nabor. Nabor Cárdenas era sacerdote católico y llegó a interesarse profundamente por los acontecimientos que Gabina relataba. Para quienes creían en aquellas manifestaciones, no se trataba simplemente de una historia extraordinaria. Era una señal, una llamada espiritual, la idea de que Dios y la Virgen estaban indicando un camino para quienes quisieran vivir de una manera más cercana a la fe. Fue entonces cuando comenzó a tomar forma una idea que cambiaría para siempre aquella región de Turicato. Crear una comunidad dedicada completamente a la vida religiosa. Un lugar donde las personas pudieran vivir de acuerdo con una interpretación profundamente tradicional de la fe católica. Un lugar que buscara alejarse de aquello que sus fundadores consideraban los problemas morales y espirituales del mundo moderno. Así nació, en 1973, la comunidad religiosa que sería conocida como Nueva Jerusalén. El nombre tampoco fue elegido al azar. Nueva Jerusalén hace referencia a la Jerusalén celestial, descrita en el libro del Apocalipsis. La idea de una ciudad renovada, un lugar sagrado y una comunidad preparada para vivir de acuerdo con Dios. Y así comenzó una nueva etapa. Poco a poco comenzaron a llegar personas. Se levantaron construcciones, se construyeron templos, se establecieron espacios destinados a la oración y a la vida religiosa. Y aquello que comenzó como un movimiento espiritual fue tomando la forma de una comunidad. Para quienes llegaban, Nueva Jerusalén representaba algo más que un lugar para vivir.
representaba una forma de vida, una manera de acercarse a Dios, una comunidad donde la religión no debía limitarse al domingo o a entrar en una iglesia. La fe debía formar parte de prácticamente todos los aspectos de la existencia. Con el paso del tiempo, Nueva Jerusalén fue adquiriendo una organización propia. La vida cotidiana estaba marcada por las celebraciones religiosas, las oraciones, las normas comunitarias y una visión muy particular de la sociedad. Y mientras la comunidad crecía, también crecía la figura de Papá Nabor. Para sus seguidores, se convirtió en una autoridad espiritual de enorme importancia. Sin embargo, la relación entre Nueva Jerusalén y la Iglesia Católica comenzó a complicarse. Uno de los puntos fundamentales del conflicto estaba relacionado con la manera en que Papá Nabor entendía la religión y con su oposición a diversos cambios que habían ocurrido dentro de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II. Para comprenderlo, hay que recordar que la Iglesia Católica había vivido grandes transformaciones durante aquellos años. Habían cambiado algunas prácticas litúrgicas y existían nuevas formas de entender determinados aspectos de la vida religiosa. Pero dentro de Nueva Jerusalén se mantuvo una visión mucho más tradicional. Las diferencias fueron creciendo, hasta que llegó un momento decisivo. En 1978, Nabor Cárdenas Mejorada fue excomulgado por la Iglesia Católica. A partir de entonces, Nueva Jerusalén quedó todavía más separada de la estructura oficial de la Iglesia. Pero para sus habitantes y seguidores, aquello no significó el final. Por el contrario, la comunidad continuó desarrollándose. Durante décadas, Nueva Jerusalén mantuvo su propia organización religiosa. Y así, en medio de los cerros y caminos de Turicato, fue creciendo un pueblo con una identidad muy diferente a la de cualquier otra comunidad de Michoacán. Con el tiempo, nacieron nuevas generaciones, niños que crecieron allí, familias que hicieron de aquel lugar su hogar. Personas que conocieron Nueva Jerusalén no como una historia extraordinaria, sino simplemente como el lugar donde nacieron, donde vivieron sus padres y donde aprendieron sus costumbres. Y quizá esa sea una de las partes más interesantes de esta historia. Porque cuando hablamos de Nueva Jerusalén muchas veces pensamos solamente en las apariciones, en Papá Nabor o en las controversias religiosas. Pero detrás de todo eso también existen personas, familias, recuerdos, infancias, fiestas, trabajo, casas, calles y una comunidad que ha construido su propia identidad durante más de medio siglo. La historia volvió a cambiar después de la muerte de Papá Nabor en el año 2008. Su fallecimiento dejó un enorme vacío dentro de la comunidad. Y como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia, con movimientos religiosos y sociales, después de la muerte de su principal líder surgieron diferentes posturas sobre el futuro. Nueva Jerusalén terminó viviendo una división interna. Dos grupos comenzaron a defender distintas posiciones sobre la dirección religiosa de la comunidad. Aquello provocó tensiones y transformó nuevamente la vida del lugar. Sin embargo, a pesar de todas las diferencias, hay algo que permanece. Nueva Jerusalén sigue ahí, en el municipio de Turicato, en Michoacán,
como testimonio de una historia que comenzó en los años 70 y que todavía forma parte de la memoria de quienes habitan esta región. Y quizás uno de los mayores errores que podemos cometer cuando hablamos de un pueblo es reducirlo únicamente a aquello que resulta polémico o extraño para quienes lo observamos desde afuera. Porque cada pueblo tiene muchas historias. Y Nueva Jerusalén también. Está la historia religiosa. Está la historia de sus fundadores. Está la historia de sus conflictos. Pero también está la historia de sus familias. La historia de sus niños creciendo entre aquellos caminos. La historia de las personas que llegaron buscando un lugar donde vivir de acuerdo con sus creencias. La historia de quienes nacieron allí y que, generación tras generación, han visto cambiar el mundo mientras su comunidad continuaba existiendo. Y eso también forma parte de Michoacán. Nuestro estado está lleno de pueblos que nacieron de distintas maneras. Algunos surgieron alrededor de una hacienda, otros crecieron junto a un río. Algunos fueron fundados por comunidades indígenas, otros nacieron alrededor de una iglesia. Y Nueva Jerusalén tiene una historia diferente, una historia que nació de la fe de unas personas y que terminó convirtiéndose en una comunidad completa. Más de 50 años han pasado desde aquellos acontecimientos. Y hoy, cuando escuchamos hablar de Nueva Jerusalén, quizá podemos hacerlo desde una mirada diferente. No necesariamente para decidir quién tiene la razón, no para burlarnos de sus creencias, tampoco para convertir sus acontecimientos religiosos en algo que nosotros tengamos que aceptar o rechazar, sino para conocer. Porque conocer la historia de nuestros pueblos también significa aprender a mirar las diferencias con respeto. Y detrás de cada comunidad hay seres humanos que tienen recuerdos, familias y sentimientos. Nueva Jerusalén es parte de la historia contemporánea de Turicato y de Michoacán. Es un lugar que nació de una profunda búsqueda espiritual y que, con el paso de las décadas, construyó una identidad propia. Un lugar que ha vivido momentos de esperanza, momentos difíciles, divisiones y transformaciones, pero que continúa formando parte del paisaje y de la memoria de esta tierra. Tal vez por eso, cuando algún día pasemos cerca de Turicato y escuchemos mencionar el nombre de la ermita, podamos recordar que detrás de ese nombre existe mucho más que una simple comunidad. Existe una historia que comenzó con una mujer llamada Gavina Sánchez, una historia que estuvo marcada por la figura de Papá Nabor, una historia que dio origen a Nueva Jerusalén en 1973, una historia de fe que desafió a las estructuras religiosas de su tiempo, y una historia que después de más de medio siglo todavía sigue siendo contada, porque los pueblos no solamente se construyen con casas y caminos, también se construyen con las creencias de su gente, con sus recuerdos, con sus tradiciones, con sus momentos difíciles y con las historias que los padres cuentan a sus hijos. Nueva Jerusalén es una de esas historias. Una historia profundamente michoacana. Una historia de fe, de comunidad y de seres humanos que buscaron construir un lugar de acuerdo con aquello en lo que creían. Y quizá esa sea la verdadera razón para conocer nuestros pueblos.
porque cuando conocemos su historia, dejamos de ver solamente un punto en el mapa. Comenzamos a ver las vidas que hay detrás, los sueños, los recuerdos, las familias y todo aquello que hizo posible que un pequeño rincón de Michoacán se convirtiera en un lugar con una historia que todavía hoy sigue despertando curiosidad. Esta es la historia de Nueva Jerusalén, la ermita de Turicato, un pueblo nacido de la fe, un pueblo diferente, y una historia que forma parte, para bien o para mal, de la memoria de Michoacán. Porque mientras existan personas que recuerden lo ocurrido y estén dispuestas a contarlo, la historia de nuestros pueblos seguirá viva.